Hasta ahora únicamente actualizamos información de la base de datos a través de las transacciones, esto es, de forma interactiva a través de una interfaz gráfica. En lo que sigue vamos a estudiar cómo actualizar la información de la base de datos por código. Vamos a privilegiar una de las dos maneras, la actualización a través de Business Components. Ya entenderemos por qué. Trabajaremos con la estructura de la transacción como si fuera una variable SDT, respetando también las reglas de la transacción. A través de esa variable es que insertaremos, modificaremos o eliminaremos de la base de datos. Será como utilizar la transacción, pero sin su pantalla. La otra manera es hacerlo a través de comandos especiales que solo pueden utilizarse dentro de objetos de tipo procedimiento. Los veremos más adelante en otro video. Pero en este caso nos independizamos de la transacción. Trabajamos directamente sobre las tablas, lo que tiene sus desventajas. Entonces, estudiemos esta primera opción, la de más alto nivel, y por tanto, la que en principio nos resultará más relevante. Observaremos primero con cierta atención lo que sucede cuando queremos insertar una atracción turística nueva utilizando la transacción. Hemos modificado el orden de los atributos en la estructura para que la ciudad nos quede enseguida del país, lo que repercute en el form. Vamos a agregar una regla de error para evitar que se deje el nombre de la atracción vacío. Si ahora presionamos la tecla de control más la barra espaciadora, se nos abre esta ventanita que nos ofrece todas las cosas que podríamos colocar en esta parte del código. Si digitamos la N, ya encontramos el atributo que buscábamos. Esta es una forma de no cometer errores de tipeo. La otra es con Insert Attribute, que el shortcut es Ctrl-Shift-A. Y ahí elegimos Attraction Name. A esta transacción le habíamos aplicado el pattern workWith y por eso están apareciendo todas estas otras reglas agregadas automáticamente por el pattern. Para, por ejemplo, permitir invocar a la transacción desde el workWith pasándole el modo, Insert, Update, Delete y el identificador de atracción. Para entender de forma más simple lo que nos proponemos, preferimos tener la transacción invocable directamente, sin parámetros, tal como estaba antes de aplicarle el pattern. Podemos desaplicárselo, eliminando, recordemos, de aquí la instancia, o, dado que lo necesitaremos para luego, grabar esta transacción con otro nombre. Por ejemplo, este. Esta transacción será idéntica a la otra, salvo por el nombre y porque no tiene el pattern aplicado. Aunque las reglas que venían del pattern y los eventos quedaron, así que simplemente las eliminamos. Dejamos la regla de error y eliminamos todos los eventos que había agregado el patrón. La tabla sobre la que insertará, modificará y eliminará registros esta transacción, vemos que es la misma exactamente que la de la transacción Attraction. ¿Por qué? Porque el identificador de ambas es el mismo. Estas transacciones reciben el nombre de transacciones paralelas. Comparten la tabla, pero los programas son independientes. A esta, por ejemplo, podríamos quitarle incluso la regla de error y, por tanto, permitiría insertar registros que la otra no. Hagamos F5 para ejecutarla. Vemos que se abre con los campos vacíos y activo el del identificador, a la espera de que el usuario ingrese allí un valor para poder inferir luego de qué operación se tratará, si de una inserción o, por el contrario, una actualización o eliminación. Así, al salir del campo, GeneXus buscará en la tabla si existe un registro con el valor indicado. En caso de existir, la transacción quedará en modo Update y con los campos con los valores correspondientes. En cambio, en caso de no existir, la transacción quedará en modo Insert y todos los campos estarán vacíos, a menos que hubiera alguna regla default que dependa solo del modo, o alguna asignación que solo esté condicionada con if insert,
Por ejemplo, attraction name igual algo if insert. En este caso no hay ninguna. Como attraction ID es autonumerado, el usuario probablemente deje el valor 0 cuando quiera insertar una nueva atracción. La transacción entonces quedará en modo insert. Si ahora sale del campo siguiente, attraction name, sin ingresarle un valor, se le desplegará un mensaje de error, por la regla que teníamos programada. Pero incluso así nos permite continuar ingresando los demás, porque de todos modos, al confirmar, no se nos permitirá grabar, seguirá mostrándonos el mensaje. Ingresemos entonces la ciudad prohibida. Cuando se trata de claves foráneas, al salir del campo se chequea que un registro con ese valor exista en la tabla asociada. De lo contrario, arroja el error no matching de la integridad referencial. También podemos continuar, pero al igual que con el otro error, tampoco nos dejará grabar. La ciudad prohibida está en China y vemos que al elegir su clave ya nos infiere su nombre. Lo mismo ocurre para la ciudad. Aquí tenemos otra clave foránea, la categoría, que no nos está permitido dejar con un valor inexistente, pero sí vacío. Recordemos que indicamos que el atributo aceptaría nulos. Pero en realidad sabemos su categoría, será monument. Observemos que para realizar estos controles de integridad referencial y traer los nombres inferidos, no tuvo más remedio que ir al servidor, que es el que verdaderamente controla la base de datos. Todas las reglas y controles que se van disparando campo a campo en el navegador del usuario están allí para dar agilidad a la experiencia de usuario, haciéndole sentir que no hay tiempos muertos. A esto le llamamos client-side validation, es decir, validación del lado del cliente. Pero todo esto tendrá que repetirse en el servidor cuando el usuario confirme. Por supuesto, podemos dejar vacíos los campos que no sean claves foráneas, default, es decir, que no acepten nulos, y los que no tengan reglas explícitas que lo impidan. Coloquemos foto, pero no vamos a poner dirección. Y ahora sí, confirmemos. Nos está informando que la inserción se realizó exitosamente, pero ¿qué es lo que pasó detrás? Al presionar Confirm, toda la información ingresada por el usuario en los campos deberá viajar al servidor, que volverá a empezar de cero, porque es él el que asegura que no haya violaciones de seguridad. El browser siempre es un medio hostil. Es el servidor el encargado de que el programa haga lo que tiene codificado, y en tiempo imperceptible para el usuario. Y es él el único que tiene permitido operar sobre la base de datos. Podemos imaginar, solo efectos prácticos, que es como si se tomaran todos los atributos de la estructura de la transacción y se armara con ellos un SDT, que se carga con los valores que interactivamente les dio el usuario en el form. Los que importan son los no virtuales, es decir, los que estarán físicamente en la tabla. Aquí son estos. Con esta estructura cargada en el server, se ejecuta todo de cero, las validaciones, reglas y fórmulas, pasando por cada elemento al igual que lo hizo el usuario interactivamente. Si logra finalizar sin errores, entonces inserta el registro en la base de datos. Si al presionar Confirm hubiésemos dejado vacío la attraction name, saltará la regla de error y no se permitirá la inserción en la base de datos, mostrándosele el error al usuario en el browser. Lo mismo sucederá si dejamos un valor de clave foránea inexistente. Pero si todo anduvo bien, en este caso, como Attraction ID es autonumerado, al insertarlo en la tabla se le dará el número que corresponda, y el SDT también quedará actualizado, con ese dato y con los datos inferidos y fórmulas que correspondan. Aquí no hay fórmulas. Por si hubiera que hacer algo más con él. Si se tratara de una transacción de 2 niveles, todavía faltaría trabajar con las líneas. Lo que vemos en ejecución es que luego de la inserción la pantalla se vacía, con el mensaje de que los datos fueron exitosamente ingresados. La transacción vuelve a quedar en modo insert, es decir, vuelve a estar lista para que el usuario ingrese una nueva atracción. Podemos pensar también que se elimina esa estructura en el server para ser nuevamente creada cuando se reinicie el proceso. Si ahora ingresamos en la clave este valor 7 y abandonamos el campo,
lo que vemos en el browser será esto. La transacción habrá ido al servidor, que irá a la base de datos a consultar por la existencia de un registro con ese valor. Lo encontrará. Podemos otra vez pensar que carga todos sus valores, los físicos y los inferidos y fórmulas, en una estructura como la anterior, y la envía al cliente con la información de que entonces ahora el modo de la transacción será update. Otra vez, el usuario interactivamente hará las modificaciones que desee. Por ejemplo, elimina la categoría, que como acepta nulos será permitido. Al confirmar, todo se vuelve a realizar en el server. Se carga el registro de la base de datos, se le realizan las modificaciones hechas en el cliente y se va validando campo a campo disparando las reglas que correspondan. Si nada falla, se actualiza el registro de la tabla, en este caso quitando la categoría, y actualizará la estructura quitando también el nombre de categoría que era inferido. Si ninguna otra regla de la transacción lo impide, entonces en el browser queda la información actualizada y un mensaje que lo indica. Observemos que la transacción queda en modo update. Podríamos volver a modificar este registro, por ejemplo, agregándole otra vez la categoría. Si ahora quisiéramos eliminarla, bastaría con presionar el botón Delete y en el server con la estructura cargada será fácil ir a buscar a la tabla la atracción 7 para eliminarla. Con esto ya nos queda bastante claro que si lográramos trabajar con una variable estructurada como la que imaginamos utiliza internamente la transacción en el servidor, que encapsule las reglas de la transacción y además nos permita realizar las operaciones sobre la tabla, podríamos insertar, modificar y eliminar de la base de datos por código, respetando la lógica declarada en la transacción. Esto es ni más ni menos que lo que se conoce como Business Component. De la estructura de la transacción con su lógica, y por lógica entendemos los controles de duplicados, no solo los de clave primaria, sino también de claves candidatas, de integridad referencial, sus reglas y algunos de sus eventos, se obtiene una suerte de tipo de datos similar a un SDT, pero mucho más potente. Luego alcanzará con definir en casi cualquier programa una variable de ese tipo de datos y manipularla, que es lo que veremos a continuación.